Hola Peque, soy Lola Temprado, bienvenido a las cosas de la Lola. Esta maravilla que tengo entre manos es lo que os voy a enseñar a hacer hoy. Es una pasta súper flexible. Mirad cómo se estira, es igual que un chicle, súper moldeable, sale económica, muy económica, pero lo mejor que tiene es lo buena que es, lo rápida que se hace, tiene un secado estupendo y bueno, la forma de hacerla la verdad es que os va a sorprender un montón porque los ingredientes que lleva son fantásticos. Seca al aire, no agrieta, tiñe súper bien, no reduce su tamaño una vez seco, se puede pintar seca o se puede pintar mojada. Bueno, es que son todo ventajas, además rinde un montón, con muy poquita cantidad de productos sale un gran resultado. ¿Y qué podemos hacer con ella? Pues voy a dejar unas muestras de lo que yo he hecho. Aquí tenéis uno de los ejemplos de lo que se puede conseguir con ella. Tiene una calidad excelente, una dureza extraordinaria. Las estoy utilizando en todas mis miniaturas para casas de muñecas y para los belenes. Estas manzanas, estas uvas están hechas con esta pasta. También estoy utilizándola para hacer bisutería. Fijaros qué efecto metálico más maravilloso en este colgante que me he hecho y que también lo tengo en vídeo. El resultado de esta pasta es idéntico a la de una conocida arcilla polimérica con la que se trabajan las miniaturas. Queda idéntico el resultado final. Os pido que pongáis mucha atención porque empezamos a hacerla. El primer ingrediente que voy a utilizar es glicerina líquida. Esto lo podemos comprar en farmacia. Para la cantidad que voy a hacer de muestra, voy a poner una cucharada sopera. Esto lo podéis comprar en farmacia. Lo segundo que utilizaremos es una cucharada sopera de aceite de oliva o de girasol. Esto es también imprescindible. Tercero, crema de mano. Yo tengo una que es bastante líquida y le voy a poner una cucharada sopera también. Si la tenéis un poquito más densa, también os vale, no pasa nada. Comienzo uniendo estos tres ingredientes y ahora viene un ingrediente fundamental, suavizante de ropa, del que usamos en la lavadora. Le voy a poner pues unas 3 cucharadas aproximadamente. Esto le va a aportar elasticidad, suavidad, cremosidad y un aroma maravilloso. Y básico es también el que viene a continuación, cola blanca de carpintero, pegamento blanco, resistol, como lo queráis llamar. Es importantísimo que sea de muy buena calidad, ya que el resultado de la pasta depende mucho de ello. A veces merece la pena gastar un poquito más y no tener que tirar el resultado de la pasta por no comprar productos de buena calidad. Esta taza tiene unos 200 centímetros cúbicos aproximadamente y ahora tenemos que unir todos estos ingredientes . Veis que se mezclan súper bien a pesar de llevar productos grasos. Y ahora voy a utilizar maicena, harina de maíz, y vamos a poner una taza, la misma cantidad que hemos puesto de cola. Es importante ponerla poquito a poco, irla integrando en el contenido que tenemos en la fuente de cristal para que no se hagan grumos. De esto también depende mucho la calidad del resultado final. Quiero mandar un saludo muy especial a El Universo de Elisa. Ella tiene un canal maravilloso que si os pasáis por él y le dais un vistacillo
Os va a encantar lo que hace. Es divina ella, divino su canal, divina sus manos. Os dejaré el enlace de su canal abajo por si queréis darle un vistacillo. Yo la quiero más a mi niña. Bueno, pues seguimos así hasta que terminamos toda la harina. Nos va a quedar una pasta blandita, pero con su consistencia. Y ahora ya por último le vamos a poner 2 cucharaditas de vinagre o zumo de limón. Esto lo ponemos para que actúe de conservante, ya que esta pasta no es necesario guardarla en nevera, ni en refrigerador, ni en ningún sitio especial. Ahora viene el tiempo de hechura. Lo vamos a meter 40 segundos en el microondas. Dependiendo de la potencia que este tenga, dependerá el tiempo que tengamos que tenerlo. Yo lo voy a hacer de 40 en 40 y ahora os diré cuál es la textura que tiene que tener. Pasados los primeros 40, lo saco, aunque esté blandito todavía, y muevo. Ya empieza a calentar la masa y empieza a cuajarse un poquito, pero es muy importante que entre tiempo y tiempo se mueva. Vuelvo a meterlo otros 40 segundos más y lo saco. Ahora ya veis que tiene una consistencia mucho más seca, ya ha ido perdiendo la humedad y tiene la apariencia esa de cuando un helado se está empezando a descongelar. Está cremoso, manejable, y lo que voy a hacer es quitarle, así moviéndolo, el exceso de cola que lleva todavía, de líquido. Mira, yo para hacer las pruebas lo he hecho en 3 microondas diferentes. En este, que lo estoy haciendo ahora, con 2 veces 40 segundos, ha sido suficiente. En cambio, he probado en uno que tiene menos potencia y lo he tenido que poner 3 veces 40 segundos. Entonces, es cuestión de que probéis. Lo que sí es importante es que no os paséis de cocción, porque entonces se os va a quedar la masa demasiado dura y después recuperarla y manejarla va a ser más complicado. Una vez hecho esto, voy a coger ya una porción y voy a empezar a amasar. Tener cuidado si está demasiado caliente, pero enseguida veis que se coge con las manos y es una maravilla, porque desde el primer momento se empieza a amasar como si fuera una plastilina. Como está tan blandita, no hay que apretar, no hay que achucharle, lo voy haciendo así, en pequeñas porciones. Ahora ya la junto toda y ella empieza a estar elástica. Mientras más se trabaja, más se estira, como si fuera un chicle. Voy a meterla en una bolsa de plástico 1 hora aproximadamente. Pasado este tiempo, la saco de la bolsa y veréis cómo ahora ya se ha hecho mucho más estirable, está más moldeable, más blandita todavía. Y prestar atención, porque el vídeo que viene a continuación de este os voy a enseñar a teñir la pasta con diferentes tintes y de diferentes maneras. Os diré qué tipo de pintura hay que combinar para sacar todas las tonalidades que vamos a necesitar para hacer pues esas miniaturas tan maravillosas y toda esa bisutería que se pueden hacer con ellas. Abajo en el cajetín de información te dejo los enlaces a mis otros canales para que veas todos los trabajos que te puedo ofrecer. Y aquí te dejo ya estas miniaturas, estas piezas que he hecho con esta pasta, manzana y estos panes. Como he dicho al principio, lo más parecido a la arcilla polimérica de calidad que venden en las tiendas. Es impresionante el realismo que se consigue con ella, aparte de lo fácil que es de modelar,
de teñir, de trabajar, una joya de verdad. Os recomiendo que la uséis, ya me dejaréis los comentarios. Sí que os pido, como siempre, que compartáis el trabajo con vuestros contactos, ya que la difusión del trabajo es el alimento de quien lo realiza. Os mando muchos besitos, besitos, besitos y hasta el próximo vídeo.